Estamos en la semana 31 de este 2023 y lamentablemente a estas alturas del año hay que anunciar 22 femicidios y un suicidio femicida ocurrido durante estas 31 semanas. Las cifras son brutales, a las mujeres nos siguen matando y es por eso que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres continúa haciendo su trabajo insistentemente a través de campañas, a través de información, a través de encuentros y a través de entregar este próximo miércoles 9 de agosto a las 20 horas el dossier informativo Violencia contra las Mujeres en Chile 2023, acá en la radio, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia, para también invitarnos a reflexionar a lo que está pasando ahora y lo que pasó durante los 17 años de dictadura en términos de violencia machista. Para conversar al respecto, estamos con Priscila González, integrante de la mesa coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Priscila, buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, buenos días. Gracias por la invitación. Si bien, como tú decías, el jueves vamos a presentar el dossier informativo en el marco de la campaña Cuidado el machismo mata. Ok, entonces el jueves a las 20 horas acá en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia. Una de las cosas que ustedes se ponen acá en el comunicado de esa invitación es: los crímenes violentos contra las mujeres son crímenes de poder, como también lo fueron el golpe de Estado de 1973 y la consiguiente dictadura cívico-militar. Hablemos de eso, hablemos del poder contra los cuerpos y las vidas de las mujeres. Sí, bueno, nosotras quisimos centrar este año la campaña, obviamente, en la conmemoración de los 50 años del golpe, entendiendo también que esos crímenes de lesa humanidad son también crímenes que quisieron aterrorizar a la población, que como algunos han pretendido, no se puede separar los crímenes de lesa humanidad del golpe de Estado, porque sin ese terror, sin esos crímenes sobre los cuerpos de las mujeres y de los hombres, no podría haberse instaurado este terror y estos 17 años de dictadura. Y asimismo es que también las feministas en los años 80 dijeron democracia en el país y en la casa, porque sabemos muy bien que se puede ser una persona muy democrática en el espacio público, pero en el espacio privado también se puede vivir violencia. Por lo tanto, todo eso tiene un hilo conductor que es el poder y el abuso del poder. Y la consigna central de nuestra campaña este año es: las mujeres no perdonamos ni olvidamos ningún golpe, porque así como la dictadura queda inscrita en nuestra historia, asimismo también la violencia queda inscrita en nuestra historia personal, queda inscrita en nuestras historias de vida y queda una marca permanente que no tenemos por qué aceptar y que no tenemos por qué perdonar. Básicamente, ni a nuestra sociedad no se le ha pedido perdón. Nadie nos ha pedido perdón, no hay nada que perdonar, y no estamos en condiciones de hacerlo tampoco. Y de esa forma nosotras vemos esta campaña de una forma muy reflexiva, porque no estamos dispuestas a perdonar ningún golpe, ni el golpe de Estado, ni tampoco la violencia machista que nosotras vivimos en la cotidianidad, en los medios de comunicación, de manera simbólica, ni de manera más vivencial. Ahora, lo que nos cuenta Priscila igual se puede separar en varios lugares que tienen que ver con fuentes similares, ¿no? Y estaba pensando mientras te escuchaba que en general los gobiernos totalitarios, las dictaduras, han usado los cuerpos de las mujeres en un sentido y el otro. En un sentido de perseguir a las mujeres que se salen del estándar, del límite, ¿cierto?, del mandato establecido, y irse contra ellas de maneras muy específicas. Y recordemos que en nuestro país durante la dictadura hubo
torturas específicamente pensadas contra los cuerpos de las mujeres, ¿no? Estamos hablando no solamente de la violación, o sea, no voy a empezar a relatar porque de verdad es muy, muy terrible, pero hay mucha información al respecto, además de las mujeres que fueron asesinadas, además de las mujeres, estamos hablando de 22.000 casos que existen hoy día, que sabemos a las mujeres que les robaron sus hijos e hijas durante la dictadura, o sea, los niveles de violencia tremendos contra aquellas mujeres disidentes o aquellas mujeres que fueron metidas a la cárcel y raptadas por agentes del Estado durante esos 17 años, más allá de su participación política, ¿no? Y por otro lado también está la instauración de un tipo de mujer, que es muy claro, y eso pasó en el nazismo alemán, en el fascismo italiano, en el fascismo español, y también pasó en Chile con la construcción de un tipo de imaginario de mujer durante la dictadura que se supone era la que las mujeres deberíamos intentar ser, ¿no? Ama de casa, privado, en el espacio público, y ahí, si habían golpes, no había lugar para reclamar, ¿no? Porque también es la idea de una organización patriarcal. Y hablemos de cómo eso, a partir de lo que ustedes llevan trabajando por más de 17 años en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sigue vivo entre nosotros, ¿no? Esa instauración de esta lógica patriarcal en donde las mujeres están sometidas a el poder del varón, sea el marido, sea el papá o sea el hijo en algunos casos, sigue presente con nosotros, justificándose desde los medios de comunicación, como tú decías, desde la publicidad, desde los relatos. Hablemos cómo ese orden sigue presente entre nosotras a pesar de los tremendos avances que han hecho los movimientos de mujeres. Sin duda la sexualidad, entendido en el sentido más amplio de la palabra, es un disciplinador, es un ordenador de la sociedad. Y en ese sentido, de ese campo que ordena la sociedad, emanan, por ejemplo, estereotipos, roles que debemos cumplir, roles que se nos asignan desde el momento de nacer y que aparecen como naturales, siendo que son socialmente y culturalmente construidos. Y en ese despliegue de los estereotipos y de los roles de género es donde se montan las jerarquías de poder. Y entonces en esas jerarquías es donde lo femenino queda subsumido, queda en un estatus inferior de lo masculino, y es por lo tanto donde esa fuerza masculina es donde somete a lo femenino. Y es precisamente algo que obviamente no se iba a escapar durante los años de dictadura. Si ya vivíamos en una sociedad machista de antes de la dictadura, por supuesto, la dictadura también se encarga de reforzar aquellos roles y estereotipos en los que lo masculino es lo que prevalece por sobre lo femenino. Y se puede ver también en otras cosas un poco menos crueles, quizás. No sé, la propia figura de la señora Lucía, de Lucía Iriart, que ella le hablaba a las mamitas de Chile, por ejemplo, porque le interesaba ese rol de las mujeres, que fuésemos madres y que sirviéramos a la nación a través de la maternidad. O que, no sé, hay una cosa muy gráfica que es con el vestuario, o sea, de la minifalda de los 70 a la falda larga de los años 80 y de el peinado y de los colores. Ahí hay una cosa de sobriedad, de acabar con lo que venía pasando con el movimiento hippie, una cosa bien de apagar un poco lo que venía, el imaginario que estaba asociado a la unidad popular. Claro, hay todos tipos de expresiones de control, ¿no? Y que tienen que ver con dominar un habitar, ni más ni menos, ¿no? Y hemos visto cómo la violencia hacia las mujeres tiene que ver también con una manera de recordarles a las mujeres cuál es el lugar que el patriarcado le ha entregado. Y aquí además aparece un mito que a mí me parece que es importante y que ustedes como Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres todo el tiempo nos están recordando. El mito es que si nosotros salimos de nuestras casas, nos ponemos en peligro, ¿no? Y que las mujeres tenemos que pagar ese precio si se nos ocurre salir de nuestras casas y ocupar el espacio público. El tema es que, según sabemos, más del 70% de los casos, Priscila va a poder ser más precisa que yo respecto al dato de violencia contra las mujeres, sucede en los espacios privados, sucede en las casas y sucede de parte de personas conocidas de las mujeres. Entonces también es como no hay lugar seguro
para las mujeres, ¿no? Incluso si cumplimos con el mandato y nos quedamos como buenas señoritas en nuestras casas, ahí también estamos en tremendo peligro. Sí, claro, o sea, pasa que la separación entre lo público y lo privado para nosotras no es muy favorable. O sea, también otro eje ordenador de nuestra sociedad ha sido esa separación, esa dicotomía entre lo público y lo privado. Pero sucede que gran parte de quienes cometen los crímenes sexuales son gente conocida. O sea, ¿dónde más van a vivir esta violencia sexual las niñas menores de 14 años si no es en su entorno familiar? Ujú. Que son buena parte de los crímenes sexuales que se vivieron o que las niñas han vivido. Y bueno, parte de esos datos son los que nosotros vamos a mostrar en el dossier informativo 2022-2023. Abordamos todo lo que fue el 2022 y lo que llevamos en el 2023. Priscila, perdón que te Abordando interrumpa, pero algo se movió en tu micrófono o algo pasó ahí entre medio que te perdimos un poquito respecto. Te escuchamos, pero te escuchamos como muy, muy lejos y de hecho empezaste a responder mi siguiente pregunta, que era la pregunta final, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar pasando este 9 de agosto acá en Sala Máster con la presentación de este dossier? Porque entiendo que va en un doble sentido, en un sentido de reconocer y honrar a las víctimas, mujeres, de la dictadura, ¿cierto? Y por otro lado también hacer lo que ustedes hacen todos los años de entregar, y esto es importante que la gente lo sepa, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres tiene datos que son un poco distintos a los que tiene Fiscalía respecto a femicidios. Expliquemos, Priscila, por qué. Sí. Bueno, una cosa que nos llama mucho la atención durante el proceso de construcción del dossier es que las propias instituciones públicas no conversan entre ellas sobre los datos. Cuesta mucho que interoperen en ese sentido. Entonces, puede que Fiscalía tenga unos datos, puede que Gendarmería tenga otros datos, que Carabineros tenga otros datos. Entonces, ahí hacer el cruce para nosotras no es tan sencillo. Bueno, dicho eso, nuestros datos siempre son distintos, incluso a los de la institucionalidad y a los que considera la ley, porque nosotras mismas construimos nuestro registro de femicidios. Nosotras construimos nuestros datos primarios. ¿Por qué? Y esa es una pregunta que siempre tenemos de parte de las tesistas, de los periodistas. Nos dicen, ¿por qué su dato del registro de femicidios es distinto al del CERNAMEG? Y es una pregunta sencilla y compleja a la vez, porque el CERNAMEG se tiene que regir por lo que dice la ley. Y en este caso, la ley aborda, o siempre abordó, principalmente los femicidios de tipo íntimo, la mayoría del tiempo. Luego se promulgó la ley Gabriela, esperando que el concepto de femicidio se ampliara. Esto fue el 2020, me parece. Esperando que ese concepto de femicidio se ampliara. Sin embargo, también lo que hemos visto es que esa aplicación de la ley Gabriela por parte de la Fiscalía principalmente ha estado un poco deficiente para nosotras, porque aún así nuestros datos no se acercan mucho a lo que recoge el CERNAMEG. Claro, perdón que te interrumpa ahí, Priscila, pero cuando dices que el CERNAMEG se tiene que regir por la ley de femicidio dice básicamente que el femicidio se produce entre personas que tenían una relación, ¿cierto? Entonces, como que tiene que ver con que fueron convivientes o que fueron cónyuges, o lo que hace ahora las nuevas modificaciones es también si fueron en pololos, ¿no? Aunque no hayan vivido juntos, etcétera. Claro. En el caso de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, tiene que ver con reconocer todas las mujeres que han sido asesinadas por ser mujeres. Esto también incluye a trabajadoras sexuales, esto también incluye mujeres que fueron violadas y luego asesinadas por gente desconocida, etcétera. Aunque los casos sean mucho menos, de todas maneras son casos que ustedes consideran y por eso también los datos son distintos. Claro, o parejas ocasionales, incluso amigos, porque entendemos que el hecho de ser asesinada por ser mujer va mucho más allá de las relaciones amorosas que una pueda establecer. Y por lo tanto, eso es lo que nosotras hubiésemos esperado que se aplicara con la ley Gabriela. Sin embargo, ya sea porque la Fiscalía no lo reconoce así, porque la ley no da el ancho, no tenemos tan claro por qué es así. Aún así, nuestro registro de femicidio es mucho más robusto, mucho más amplio que lo que
la ley hace. Por lo tanto, nuestros datos no van a ser nunca coincidentes, o hasta ahora no han sido coincidentes, con lo que registra el CERNAMEC. Entonces, a partir de ahí es que nosotras tenemos nuestros propios datos, sacamos nuestras propias tasas de femicidio y hacemos también nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, y una de las que más me llama la atención a mí es que nosotros, si decimos en números netos, la región metropolitana es la que siempre va a tener más femicidio, o probablemente es la que siempre va a tener más femicidio, porque tenemos más población, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros lo pensamos en términos de tasas de femicidio según población, la región que presenta una mayor tasa de femicidios es la región de Tarapacá, porque en función del número de población es la que tiene los femicidios más altos. Claro, femicidio por número de habitantes, ¿no? Hay zona minera, además podemos pensar que hay una, zona además con serias dificultades en términos de que hay muchísima riqueza que se extrae de esa zona del país, pero que no queda en esa zona del país y que por lo tanto las condiciones socioculturales de muchísimas personas ahí, y estoy pensando en situaciones socioculturales, no en términos de que los femicidios se produzcan más o menos en ciertos sectores sociales, porque ojo, eso también está comprobado que es un mito, sino lo que sí es real es que las mujeres con mayor educación tienen más acceso a defenderse en términos legales y en términos de buscar redes, etcétera. Entonces ahí también hay cosas por hacer. Bueno, si ustedes quieren más información, les invito a que visiten nomásviolenciacontralamujeres.cl, nomásviolenciascontralamujeres.cl, contramujeres.cl, nomásviolenciacontramujeres.cl, una página que tiene muchísima información, tiene además mucho material. Priscila, yo he usado materiales en mis clases sobre feminismo y medios de comunicación a partir de algunos materiales que ustedes tienen ahí respecto a cómo tratar apropiadamente temas que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Así que eso existe ahí, además de todas las campañas de 17 años de investigaciones, están ahí y les invitamos a todos y todas este 9 de agosto a las 20 horas acá en Sala Máster, Miguel Claro 509, a participar del lanzamiento de este dossier informativo Violencia contra las Mujeres en Chile 2023. En Sala Máster hemos conversado con Priscila González, integrante de la mesa coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchas gracias, Priscila. Gracias, Antonella, y muchas gracias a la Radio Universidad de Chile, que siempre nos presta mucho apoyo para difundir todo lo que hacemos. Por supuesto, tenemos muchísimo respeto por su trabajo y lo agradecemos también. Nosotros tenemos que despedirnos rápidamente. Mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo.